Hola, hoy os voy a hablar de un tema que me parece muy interesante para las chicas, que es los miomas uterinos, porque entendiendo los miomas uterinos desde el punto de vista de la medicina tradicional china es mucho más fácil entender qué es lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, porque en sí el mioma no es un problema, sino es el por qué se forma un mioma, que es el origen, la raíz de la enfermedad. Entender el por qué se forma un mioma es mucho más importante que en sí saber cómo tratar el mioma, ¿no? Entonces, lo veremos todo, veremos qué son los miomas, cómo se forman, qué síntomas dan, cómo los ve la medicina occidental y cómo los ve la medicina tradicional china, porque los explican de manera diferente, porque las teorías son diferentes, explicamos lo mismo y hacemos lo mismo, pero con otras palabras, y luego pues os explicaré tratamientos que se pueden hacer con los miomas. Bueno, vamos allá. Este vídeo lo voy a colgar en la plataforma, está colgado, bueno ya lo veis, está colgado en la plataforma de YouTube y en la Escuela para la Salud, que os voy a poner aquí el link en el título, vais a tener una extensión del mismo vídeo, pero para los profesionales y estudiantes de la medicina tradicional china. En esta extensión voy a explicar más detalladamente el síndrome de la formación de miomas uterinos, explicado con más profundidad, porque los terapeutas y estudiantes de medicina tradicional china deben saber algo más de por qué se forman los miomas, y luego también os voy a explicar la acupuntura que podéis hacer, que es la que yo utilizo, la acupuntura abdominal, que trabaja muy bien los miomas, y otras técnicas, así como también os voy a dar unas pautas de plantas que podemos recetar a nuestros pacientes para eliminar los miomas de una manera más rápida. Entonces, vamos allá, que los miomas, vamos allá. El útero, os presento el útero que me he comprado en 3D, que me parece súper extraordinario, que hace un mes que lo tengo en casa y me súper encanta. Mi hermana me dice que soy feliz con pocas cosas, es verdad, me súper encanta. Bueno, ¿veis qué bonito que es? Bueno, chicas, esto lo tenemos dentro. Entonces, mirad qué bonito, parece como las alas de un ángel o un elefante, no sé lo que parece, pero es muy bonito. Bueno, vamos a ver, este es nuestro útero. Entonces, esta es la vagina, hasta aquí entra el támpax, ¿eh? Luego está el cuello del útero. No sé si se ve bien, pero aquí, evidentemente, los chicos también solo llegan hasta aquí. Entonces, este es el cuello del útero. Este es el útero. Estos dos amarillos de aquí son nuestros ovarios, que cada mes se suelta uno. Un mes le toca uno y otro mes le toca otro. Y estas maravillosas circunvalaciones de aquí, las rondas estas de aquí, estos son las trompas de falopio. Entonces, ¿cómo funciona el tema en nuestro cuerpo? Bueno, pues cada mes se desprende un óvulo, entonces va por la trompa del falopio. Si resulta de que ha habido un chico que ha llegado hasta aquí, has conseguido sobrepasar el cuello del útero y sin muchos percances, pues ya sabéis que nosotras ponemos bastantes barreras para que de los 1000 millones que puedan entrar lo tengan difícil. Bueno, si consigue este chico llegar hasta aquí, hasta el útero, seguramente irá por el recorrido de la trompa del falopio. Entonces, si coinciden en un tiempo récord, porque esto estamos hablando de 24-48 horas, y se encuentran y se gustan, entonces se van a unir, se van a coger de la mano y empezarán a desarrollarse juntos camino otra vez del útero. Entonces, aquí se casan, en el útero se casan y lo que hacen es hacer un bebito, ¿vale? Entonces esto, luego la mujer pues le va creciendo, imaginaros lo que llega a crecer hasta que se hace un bebito. ¿Qué pasa si no hay chico? ¿O qué pasa si no le dejamos entrar? Bueno, pues este óvulo no encuentra novio, sigue bajando por aquí, y cuando llega aquí, pues como no ha tenido amiguitos con los que jugar, o no le han gustado los que han venido a jugar al parque, entonces lo que hace es, esto se llama, esta pared de dentro del útero se llama el endometrio, que hemos escuchado 1000 millones de veces, pero no sabemos qué es esta pared aquí dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que como no hay fecundación, lo que hace es desprenderse este tejido, el endometrio, y esto es lo que produce la menstruación, y este tejido se desprende para expulsar el óvulo que no ha sido fecundado, ¿vale? Este es el proceso. La menstruación tiene unos 80 centilitros, las que usáis la copa, me parece que la copa son de 20 o así, son 3 o 4 copas medianas más o menos en toda una menstruación, esto es la cantidad normal. ¿Qué
interviene en todo lo que es la menstruación? Dos meridianos muy importantes, el Renmai, que es este meridiano que va por la parte central del cuerpo, por la parte de delante, y el Chongmai, que es un meridiano que le llamamos un meridiano extraordinario. Chongmai, ya se ve que el nombre no es meridiano de hígado, meridiano de corazón, meridiano de estómago, no, Chongmai. Bueno, es de los meridianos que les llamamos meridianos extraordinarios. Entonces, ¿qué le da Renmai? Renmai le da chi. ¿Y qué le da el Chongmai al útero? Le da sangre. ¿Sabéis que de los esenciales en el cuerpo siempre os hablo de dos, de chi y sangre? Chi es lo que mueve la sangre y la sangre es lo que le da de comer al chi, con lo cual es una pareja indisoluble, porque si yo no tengo suficiente sangre no voy a tener chi, con lo cual si no tengo chi la sangre no se va a mover y se va a estancar. Entonces estas dos sustancias, le vamos a llamar, estas dos sustancias esenciales son muy importantes para explicar los miomas uterinos, ¿vale? Entonces, ¿por qué las mujeres vivimos más tiempo? Porque tenemos un órgano más de desintoxicación, que es la menstruación, es otra manera de desintoxicar. Por eso se dice que las mujeres viven más porque tenemos la menstruación, porque es una manera cada mes de limpiar nuestra sangre, con lo cual es muy importante tenerlo en cuenta porque ahora hay muchas pastillas anticonceptivas, etcétera, que hacen que la mujer no tenga menstruación y muchas veces incluso la mujer está contenta de no tener menstruación. La menstruación es muy importante, es muy importante. Si da problemas de dolor y tal, hay que mirarlo porque no debería dar problemas, porque entonces es que hay algo patológico. Pero tener la menstruación es algo muy importante para la mujer porque es nuestro órgano de desintoxicación, el extra que tenemos que los hombres no tienen, por eso vivimos más tiempo. ¿Qué es un mioma? Bueno, pues un mioma es tejido celular que crece de más en el útero. Entonces, normalmente se da entre los 30 y 50 años aproximadamente. La gente muy joven no suele tener miomas uterinos, aunque ahora estamos viendo más, pero en general no, entre los 30 y 50 años. Y luego, cuando empieza la menopausia, los miomas tienden a secarse, tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque con la menopausia bajan las hormonas de la mujer, que son los estrógenos, y ahora veremos que los estrógenos tienen mucha importancia en la formación de los miomas. Entonces, ¿qué síntomas dan los miomas uterinos? Pues veréis, da mucha hinchazón debajo, en donde tenemos la zona del útero, aquí da como una hinchazón, pero no es bien una hinchazón, ¿cómo lo explicaría? ¿Sabéis como una cama elástica? Que lo tocas, lo presionas y vuelve hacia arriba deprisa. Es este tipo de hinchazón. No es una hinchazón que nosotras nos sintamos hinchadas como cuando terminamos de comer, que tenemos esa sensación de globo. No, es una hinchazón del tejido y a veces es un poco molesta. Luego también puede dar dos tipos de menstruación, o puede dar un sangrado excesivo o puede dar una menorrea. Suele ser bastante habitual lo del sangrado excesivo o sangrado fuera de la menstruación. ¿Por qué? Pues mirar, esto va a depender de dónde estén los miomas. Esto es muy interesante. Entonces, si los miomas están entre esta pared, entre las dos paredes del endometrio, lo que suele dar es sangrados muy abundantes que incluso pueden producir anemias. Entonces los miomas pueden dar problemas que se deben tratar. A veces los miomas crecen dentro del útero. Si crecen dentro del útero, no dentro de la pared del endometrio, sino crecen dentro del útero, normalmente no dan síntomas porque es una cavidad hueca y normalmente muchísimas mujeres ni siquiera saben que tienen miomas aquí. Y no suelen ser un problema porque los miomas normalmente no se hacen malos, Y luego está el miometrio. ¿Lo digo bien? Endometrio y el miometrio. Si lo digo mal, pues lo corregís mentalmente. Entonces, es este músculo de aquí, el que es más rojo. Esto, cuando los miomas están aquí, en esta pared de aquí, dentro del miometrio, ¿vale? Normalmente lo que producen es amenorrea, es decir, no hay sangrado o hay muy poco sangrado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque si el mioma está en el endometrio, que es normalmente la zona que ya se desprende para formar la menstruación, y encima tengo una bola, una masa de sangre o de chi, ahora lo veremos, que también está apretándose, va a producir mucho más sangrado. Pero en cambio, esta zona de aquí que no se desprende, lo que pasa es que si yo tengo miomas aquí dentro,
esta parte queda rígida y entonces el útero no puede hacer el movimiento de contracción para que la menstruación baje, con lo cual muchos de los miomas que están en esta zona de aquí producen amenorrea o poco sangrado. Entonces, estos son los síntomas normalmente de los miomas. Producen hinchazón, también producen grandes sangrados o al contrario, a veces depende de dónde estén, producen amenorrea o sangrado muy poco abundante. Y aparte, los miomas incluso pueden cambiar, pues se pueden hacer muy grandes, pueden cambiar la morfología del útero y producir infertilidad. Entonces, en estos casos ya veremos cómo los tratamos, porque lo importante es que cada persona entienda el proceso y luego pueda decidir cuál cree que es, por sus circunstancias, el mejor tratamiento. ¿Cómo lo explica la medicina occidental y cómo lo explica la medicina china? Bueno, la medicina occidental lo explica muy bien. La medicina occidental dice, los miomas son un exceso de estrógenos. En la mujer tenemos dos hormonas muy importantes, los estrógenos y la progesterona. Entonces, es un exceso de estrógenos que se ha mantenido durante mucho tiempo, lo que hace que se formen este tejido de más en el útero. Entonces, ¿por qué se pasa esto? Pues puede ser el estrógeno y la progesterona normalmente tienen un balance, o porque hay muy poca progesterona, entonces sube la cantidad de estrógenos, o porque la mujer elimina mal los estrógenos y tiene muchísimos estrógenos, o un factor también muy importante que explica la medicina occidental es la obesidad. La obesidad, no en todos los casos, porque yo he tenido miomas y obesa no me encuentro, pero sí que es un factor que también tiene mucha incidencia en los miomas de la mujer, pero no en todos los casos, ahora hablaremos. ¿Y cómo lo explica la medicina tradicional china? Bueno, vamos a por clase de medicina tradicional china. ¿Qué interviene? Muy importante, dos sustancias vitales que intervienen en la menstruación, el chi y la sangre, tan importantes. Porque, chicas, veréis, la mujer tiene dos partes de su cuerpo diferenciadas del hombre, que es el útero, que ellos no tienen, y los pechos, que ellos tienen, pero no están tan desarrollados. Entonces, ¿qué pasa con estas dos zonas? Estas dos zonas son zonas donde tiene que haber muchísima irrigación, porque aquí, ¿veis que? No sé si se verá bien, ¿no? Pero hay como muchas venitas rojas, bueno, toda esta zona del útero es una zona altamente irrigada, donde tiene que llegar mucho chi y sangre, porque si yo tengo que hacer un bebito, no es trabajo fácil. Entonces, ahí tiene que llegar muchísimos nutrientes, mucho chi, mucha energía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que es un sitio donde hay muchísimas arterias, muchísimas venas, muchos vasitos muy pequeñitos, es una zona muy irrigada. Entonces, es muy fácil que aquí se congestione y produzca problemas. Igual que pasa con las mamas de la mujer, con los pechos. Son zonas donde hay muchas glándulas, están muy irrigadas, etc. Y entonces es muy fácil que por ahí la circulación de chi y sangre no sea del todo fluida. ¿Y qué pasa? Ya tenemos un problema. Porque en el cuerpo, yo siempre explico, cuando el chi y la sangre no fluyen bien, las cosas se atascan y entonces empiezan los problemas. Entonces, ¿qué factores intervienen en la formación de los miomas? Pues veréis, el hígado es el encargado de mantener las vías de paso del chi libres. ¿Eso qué significa? El hígado es el comandante en medicina china y decimos que él es el encargado. Sabéis que los meridianos son las carreteras, el meridiano de hígado, el meridiano de corazón, entonces van por todo el cuerpo, fluyendo, chi, sangre, nutriendo, haciendo cambios químicos en todo el cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, el que se encarga de que todas estas carreteras estén drenadas y no se formen atascos para que el chi pueda circular, si el chi circula, la sangre circula, es el hígado. El hígado es el encargado, entre otras cosas, de mantener las vías de paso libres del chi. Y otro órgano que también interviene en la formación de miomas es el bazo estómago, el digestivo, el bazo estómago. ¿Por qué? Porque el bazo estómago es, como siempre os digo, la fábrica de chi y sangre. ¿Qué pasa? Si la fábrica de chi y sangre no funciona bien, si no tengo mucho chi,
la sangre se me va a estancar porque no habrá quien la mueva. Si no tengo mucha sangre, el chi será poco porque no hay sangre que la alimente. Entonces, si la fábrica de chi y sangre está un poco alterada en sus funciones, voy a tener problemas con el chi y la sangre. Y como hemos dicho que el útero es una zona muy irrigada donde es muy importante que el chi y la sangre lleguen de manera fluida, pero como son carreteras muy pequeñitas y muy complicadas y hay muchas porque esta zona es muy irrigada, entonces que se mantengan las vías libres de paso, que es la función del hígado, es muy importante, y que la fábrica de chi y sangre trabaje correctamente también es muy importante, con lo cual estos dos órganos son muy importantes. El estado que le damos los médicos cuando una paciente tiene miomas. Luego en el curso que voy a colgar la extensión os explicaré otro órgano que es el pulmón, cómo interviene, que es muy importante también, pero como es un poco complicado y no hace falta que todo el mundo lo sepa, nos quedamos con hígado y bazo estómago. Otra función muy importante del bazo estómago es que es el que se encarga de que los líquidos se muevan bien por todo el cuerpo, que tenemos un vídeo que explicábamos el mecanismo de los líquidos. Si estos líquidos no circulan bien, hablamos de que la persona tiene humedad, y esta humedad es como una especie de moco, porque se estancan estos líquidos, y este moco vamos a ver que también hace un tipo de miomas, ahora lo veremos, son unos miomas como especie de moco, tipo de miomas. Entonces, el hígado es muy importante drenarlo cuando tenemos miomas. ¿Drenarlo en qué sentido? No desintoxicarlo, porque no se trata de que el hígado esté sucio, como lo explica, por ejemplo, la medicina natural. No es bien así. Según la medicina tradicional china, el hígado es un órgano que le afecta muchísimo las emociones. Claro, la mujer es muy yin, la mujer es muy emocional. Entonces, es un hígado muy grande que es el gran reservorio de sangre. ¿Qué pasa? Que es un órgano que normalmente cuando yo estoy sentado, por ejemplo, ahora, la gran cantidad de sangre está en el hígado. Cuando yo me levanto y me pongo a hacer cualquier tipo de ejercicio o de movimiento, lo que hace el hígado, para que nos imaginemos, es este movimiento de... ¿cómo le llamo? Munición, bueno, ¿me entendéis? De contracción, ¿vale? Y entonces lo que hace es enviar esta sangre al corazón y el corazón la reparte por todo el cuerpo para que los músculos, etcétera, todo esté nutrido, tenga oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué le pasa al hígado? Que se afecta mucho con las emociones, entonces se queda como bloqueado. Por eso decimos siempre es un bloqueo del chi de hígado. ¿Por qué? Porque se queda bloqueado por las emociones y entonces da síntomas de problemas de que el movimiento del chi no es fluido. También hay un síntoma muy característico del bloqueo de chi de hígado, que es que suspiramos mucho. Hacemos así, porque esta tensión que normalmente es de estrés, decimos que es un bloqueo de chi de hígado porque lo que hacemos, el cuerpo tiene una respuesta natural. Evidentemente, aunque el hígado esté bloqueado, necesita hacer este movimiento para enviar sangre al corazón, pues si no nos moriríamos. Entonces, tenemos el diafragma en esta parte de aquí y al suspirar, coger aire, esta presión que siento aquí como un malestar que necesito coger aire, lo que hace el diafragma es bajar y ayudar al hígado a hacer este movimiento para que envíe sangre al corazón. Entonces, uno de los síntomas que muchas veces preguntamos en la consulta es: ¿suspiras mucho? Esto sí, la persona suspira mucho, les dice sí, pues normalmente necesito coger aire para descargar, pues este estrés es porque tiene un poco de bloqueo de chi de hígado. Si el chi de hígado está bloqueado, el chi no va a circular bien. ¿Y dónde se va a estancar? Se va a estancar sobre todo en la parte del útero y de los pechos. Vamos a hablar de la parte del útero. Se produce estancamiento de sangre normalmente o reunión de chi. Se dice que o se reúne el chi o se acumula la sangre. Dan dos tipos de miomas diferentes. ¿Qué pasa? Si este chi y sangre no circula bien por el útero, bueno, pues pueden dar dos tipos. Hay tres tipos, os voy a explicar tres, pero empezamos con los dos tipos de miomas. Los miomas de chi es cuando el chi se reúne, el chi y la sangre van juntos, ¿no? Pero llegan aquí y tienen problemas. Entonces el chi se reúne, es como cuando nos vamos a la plaza y nos reunimos, ¿vale? No es una cosa que luego por la noche nos vamos a casa, ¿sí o no? Entonces, cuando el chi se reúne, significa que va a hacer un mioma, que es un mioma de chi como de aire, ¿vale? Porque luego está el de sangre.
Entonces voy a explicar los miomas de Chi. Los miomas de Chi, imaginaros que son como una especie de globo hinchado de aire. No son fijos, a veces están aquí, a veces están aquí, a veces están aquí. Entonces son móviles, normalmente no tienen los bordes regulares y son muy fáciles de tratar, porque estamos hablando como una especie de mioma, pero como que es de aire, ¿eh? No es bien de aire, pero para que nos entendamos, es un mioma de chi. Entonces, son muy fáciles de resolver, normalmente con acupuntura es suficiente. ¿Por qué decimos que el chi se reúne? Porque se reúne durante un tiempo. Es como cuando vamos a la plaza, quedamos con los amigos y luego nos vamos a casa. Bueno, pues estos miomas van y vienen. A veces nos los miran y tenemos miomas aquí, pero luego nos dicen que están en la pared derecha. Son miomas de chi, ¿eh? No tienen una localización fija. Y luego están los miomas de sangre. Cuando el chi, la sangre, cuando por ejemplo, imaginaros que no tengo chi suficiente, ¿qué pasa? No hay fuerza para mover la sangre cada vez circula más despacito y ¡pum! Se estanca. Entonces se dice que la sangre se acumula, el chi se reúne, la sangre se acumula. Acumular no es lo mismo, no se vuelve a casa por la noche, sino que se queda. Entonces esto se va haciendo grande y hace una especie de masa de carne. Esto es mucho más difícil de tratar. Los miomas de sangre tienen una localización fija, no son como los miomas de chi, que son más fáciles de tratar y que no tienen localización fija y este mes los tengo aquí, el mes siguiente los tengo allí, sino que son de localización fija, tienen los bordes más redondeados y cuestan un poquito más. El tratamiento normalmente se requiere plantas, en medicina tradicional china, o hormonas en medicina occidental. Entonces, hay dos tipos de miomas. Los miomas de chi, cuando el chi se reúne, es una patología menos grave, y los miomas de sangre. Los miomas de sangre son miomas de carne, los cánceres, por ejemplo, los tumores uterinos y todos estos también normalmente son de carne, son de sangre. Entonces, esto normalmente son más cosas, es de sangre y de tan, y de mucosidad, está todo junto ahí y se hace malo. Pero los miomas normalmente no se hacen malos. Entonces, resumo un poquito. El tema es que el chi y la sangre tienen que circular muy bien. Que estamos hablando de una zona donde cuesta mucho que el chi y la sangre circulen bien porque está muy irrigada y es muy fácil que las carreteras se atasquen. Puede ser que no tenga suficiente chi, con lo cual la sangre circula muy despacito porque no tiene a nadie que la empuje y se acumula y hace un mioma de sangre. O simplemente puede ser que el chi llega allí, la sangre también debe estar tocada, evidentemente, porque si chi no funciona, sangre tampoco, pero es el inicio, no es un problema muy grave de que la sangre se está estancando. Lo que pasa es que cuando el chi empieza a reunirse, si se mantiene en el tiempo, que esto ya suele dar problemas en la menstruación, y ya por eso digo que siempre se tienen que tratar las menstruaciones, se acaban convirtiendo en miomas de sangre. Por eso es muy importante que si las chicas tenéis problemas de menstruación, rápidamente, bueno, no hace falta que sea rápidamente, pero que lo vayáis pensando, de que pongáis remedio, La acupuntura o la medicina tradicional china lo trata muy fácil y muy bien, Son 3 meses de tratamiento y pim pam fuego. Entonces, hay dos tipos principales de miomas en el útero, que uno son los de chi, cuando el chi se reúne porque no funciona bien y entonces pues se reúne allí y hace como una especie de globos, que van y vienen, que no son de localización fija. Y están los miomas de sangre, que ya son acumulaciones porque ha habido mucho tiempo que el chi no circulaba bien, la sangre se acaba acumulando y hace un mioma de sangre. Y luego están los miomas de moco, que son los que interviene bazo-estómago porque no distribuye bien los líquidos y se hace humedad en el cuerpo. Entonces, estos normalmente están en los ovarios, son los quistes ováricos. Los quistes ováricos normalmente son de tan, son de moco. También, ¿sabéis cuando no nos quedamos embarazadas, que nos hacen una prueba, que nos ponen un líquido para ver si la trompa de falopio es permeable o no es permeable y tal? Bueno, pues cuando la trompa de falopio está obstruida, normalmente es por una especie de mocos. En medicina china decimos que es tan materializado, es una especie de moco. Por eso en esta prueba, en la que los médicos de la medicina occidental, y los de la China también, porque claro, aquí también hacemos las pruebas, ponen este líquido, muchas veces lo que hace es destaponar
se mueve este tapón de moco que se ha hecho en la trompa de falopio, con lo cual la mujer al cabo de unos meses se queda embarazada después de esta prueba, ¿eh? Por eso muchos médicos dicen, es posible que después de esta prueba, si han visto que había un tapón, pero que al seguir poniendo líquido se ha desobstruido, pues facilite el embarazo, ¿eh? Porque entonces el óvulo puede bajar. Cuando está obstruido normalmente es por flema, ¿eh? Por eso también en medicina china, si una chica solo tiene flema, obstrucción de una trompa de falopio o de las dos, en el caso de que tenga una se puede quedar embarazada con la otra, pero en el caso de que tenga las dos trompas de falopio, las plantas deshacen esta humedad, este TAN, tenemos plantas específicas para ello que van directamente allí y lo que hacen es quitar esta humedad, este TAN, este moco, deshacerlo, y entonces otra vez pues queda libre la vía de paso de la trompa de falopio y es mucho más fácil el embarazo. Bueno, entonces hemos visto que según la medicina tradicional china lo que interviene muy importante es que no se bloquee el chi del hígado, porque el hígado es el que rige que todas las vías de paso estén libres para que pueda circular el chi. Si el chi circula bien, la sangre circula bien. ¿Qué emociones principalmente afectan al hígado? La ira, la frustración, el resentimiento y el odio. Chicas, no vale la pena, ya sabemos de lo que estamos hablando, porque nos pasa a todas lo mismo. Odio, resentimiento, frustración, estas son claves. Entonces, trabajar estos aspectos, si tenemos un bloqueo de chi de hígado, va a ayudar a que el chi fluya mejor, ¿eh? Esto ya es otro vídeo que haríamos aparte. Vale, causas, las emociones, como hemos explicado, la dieta también es muy importante y luego los factores patógenos externos. ¿Qué son los factores patógenos? Bueno, pues las condiciones climáticas, por ejemplo, de fuera, sobre todo le afecta la humedad y el frío al útero. Entonces, estas chicas que van vestidas monísimas, con sus 18 años, fantásticas de la muerte, que llevan estas camisetas por aquí y tienen todo el útero al aire libre y las lumbares al aire libre, el frío y la humedad pueden penetrar y luego producen bloqueos y problemas en el útero y en la circulación de chi y sangre y se pueden formar miomas cuando son mayores. Llevar mucho tiempo un bañador mojado o estar sentado mucho tiempo en el suelo en contacto con la humedad y el frío del suelo. Todos estos factores influyen mucho en que la mujer acumule frío y humedad en el cuerpo, ¿vale? Entonces, sobre todo en el útero. Es también importante. Tratamiento. Bueno, ¿cómo lo resuelve la medicina tradicional? No, la occidental, vamos a empezar. ¿Cómo lo resuelve la medicina occidental? Bueno, pues lo resuelve de dos maneras. Cirugía para los que son muy molestos o son muy problemáticos. Normalmente cuando hacen, el mioma hace más de 5 centímetros normalmente. Es necesario también, o bueno, necesario relativamente, si da muchos problemas, por ejemplo, grandes sangrados, etcétera, pues recomiendan la cirugía, ¿eh? Y después está todo el tratamiento hormonal, las pastillas anticonceptivas, etcétera, que lo que hacen es que como tenemos un exceso de estrógenos, pues lo que hacen es poner otro tipo de hormonas que equilibren, no tener tantos estrógenos, normalmente son andrógenos, son hormonas masculinas, con lo cual estas pastillas lo que hacen es que muchas chicas tengan pues un poquito más de vello, etcétera, ¿no? Porque claro, estamos poniendo andrógenos, que es hormona masculina, para equilibrar la hormona femenina que está en exceso. Pero a veces es importante. Ahora explicaremos el tratamiento, cómo decidir qué tratamiento hacer, ¿eh? Y luego se utilizan otro tipo de hormonas más a nivel hipofisario, que estas son más modernas, también son más caras, etcétera. Y estas lo que hacen es crear como, decirle a tu cuerpo que está como una especie de menopausia, ¿eh? Entonces, sí, pero estas tienen efectos secundarios a la larga un poco más dañinos para la mujer, ¿eh? Porque no deja de ser algo artificial y es como tengo este problema pero no lo quiero ver, le pongo una hormona, así lo tapo, pero el problema sigue igual, ¿eh? Porque el chi y la sangre no se solucionan tapando el problema con hormonas, pero en muchos casos es muy importante y hay que recurrir a ellas.
¿vale? Y la medicina tradicional china, ¿cómo los trabajan los miomas? Bueno, pues mirad, si son miomas de chi, por ejemplo, con hacer acupuntura en principio es suficiente, ¿vale? Porque regulo el chi, la acupuntura regula muy bien el chi, es pim pam fuego. Si son miomas de sangre o de tan, entonces yo pongo plantas, porque vamos mucho más deprisa. Si tuviera que resolver de deshacer un mioma de carne solo con acupuntura, podríamos estar un tiempecillo largo, ¿vale? Entonces serán plantas que lo resuelven mucho más deprisa. Lo que hacen estas plantas es hacer que el bazo estómago haga chi y sangre, que la fábrica funcione correctamente, que el chi del hígado esté desestresado y las vías de paso que llevan chi y sangre al útero estén libres para que todo circule bien. Y luego también ponemos en la misma fórmula plantas que lo que hacen es deshacer poco a poco esta pared, esta bola de sangre, esta bola de carne, la va deshaciendo poco a poco, el cuerpo la va reabsorbiendo y llega un momento pues que desaparecen. Pero lo importante no es solo que quitemos los miomas. Mirad, en cuanto a decidir tratamiento, ¿vale? Mirad, yo tengo miomas y sí, los puedo cortar o puedo tomar hormonas para que desaparezcan, pero la raíz del problema sigue igual. Entonces, si yo, por ejemplo, me quiero quedar embarazada y es el mioma el que me impide estar embarazada, yo le diría a la mujer, opérate, termina antes, quédate embarazada y luego podemos ver pues qué es lo que no funciona o si sigue sin funcionar en tu cuerpo, lo que provocó este mioma. O por ejemplo, en el momento en el que una mujer, el mioma le produzca un sangrado muy abundante y le produzca anemias, pues yo le diría, mira, puedes hacer dos cosas. Lo primero que puedes hacer, si está afectando realmente a tu salud y te duelen mucho las menstruaciones o los sangrados te producen una anemia importante, toma hormonas. ¿Por qué? Porque lo regulas ya, desde el primer mes. Y después vas a ver a un médico de medicina tradicional china para que te solucione la raíz del problema. Porque si cortamos solo los miomas vuelven a salir, porque el problema sigue igual, es un problema de chi, sangre. La sangre se estanca, el chi se reúne, total, que eso no circula bien. Entonces, si tu cuerpo no funciona bien, por mucho que cortes los miomas, volverán a salir. Es imaginaros un árbol frutal. Si yo le quito las frutas, ¿voy a impedir que vuelvan a salir las frutas? No, tengo que quitarle la raíz. Entonces, si no quito la raíz, las frutas volverán a salir. Por eso es tan importante. Eso quiere decir que podemos perfectamente decidir nuestro propio tratamiento en función de lo que necesitemos en ese momento. Mirad, yo por ejemplo, en noviembre del mes pasado fue que empecé con la menstruación un poco rara, ¿no? En diciembre ya casi no me venía, en enero volví a China, que estaba yo en España, la menstruación me venía muy poquito, muy escasa y tal, ¿no? Y tenía mucha hinchazón abdominal. Entonces sospeché evidentemente, mis hermanas y mi madre se reían de mí porque me dicen que estaba menopáusica, mentira gorda, porque una se conoce el cuerpo y no es verdad. Tengo 48 años y no creo que sea la menopausia. Entonces me fui al hospital en plena epidemia y me hicieron una prueba y evidentemente tenía toda la pared derecha, esta de aquí, yo los tengo aquí, entonces los tenía llena de miomas, el más grande hacía 3,5. Evidentemente no me bajaba la menstruación. Entonces, ¿qué pasa? Sí que sentía un poquito de incomodidad por la hinchazón abdominal, ¿no? Pero entendiendo que era un problema de chi y sangre, llamé a mi maestro y me envió a casa una fórmula de plantas que he tenido que tomar 3 meses. Evidentemente, al segundo mes la hinchazón abdominal, yo me hacía acupuntura a mí misma también para aliviar un poco los síntomas, pero la hinchazón abdominal desapareció y ahora en 3 meses no he ido a hacerme una eco, pero la menstruación vuelve a venir cada mes con normalidad, chicas, no es la menopausia. Y nada, pues ya no tengo hinchazón abdominal, o sea que no hace falta que vaya al médico otra vez porque si todo funciona bien es que va bien, ¿vale? Es que ya no debe haber miomas, porque si antes tenía miomas y la menstruación no bajaba y ahora la menstruación baja y no tengo hinchazón abdominal es porque las plantas han hecho su efecto, ¿no? Entonces, ¿cómo decidir? Pues depende, porque si me está produciendo mucho dolor, me está produciendo muchos problemas, los tengo que regular o bien con cirugía o bien con hormonas, al menos para equilibrar, y luego
yo ya busco la manera de equilibrar la raíz del problema con medicina tradicional china. Esto es una buena manera de decidir el tratamiento, ¿eh? La combinación a veces de las dos medicinas, siempre digo que es lo mejor, que es lo que hacemos en China. En China, pues depende, a veces se trata solo con China, a veces solo con occidental, a veces las dos, los cánceres, todo se trata así, porque aquí evidentemente la gente tiene las mismas patologías que en Occidente. La gente tiene diabetes, hipertensión, tiene ictus, entonces dependiendo del paciente, de sus preferencias, pues, y también de los consejos que le dé el médico, aquí la suerte es que tenemos los hospitales que se combinan, tenemos hospitales que hacen las dos medicinas juntas, pues se combinan, pues se puede prescribir al paciente pues que haga, por ejemplo, acupuntura y medicina occidental, las dos cosas, o plantas y medicina occidental, dependiendo, siempre digo que aquí fusionamos muy bien. Tratamiento de la medicina tradicional china. Bueno, pues eso, alimentación también, regularla. Ahora os explico lo de la alimentación, que también es muy interesante. Acupuntura, las plantas. Hay una técnica que me súper encanta, que es el gua sha. Tengo un vídeo que explico cómo se hace el gua sha. El gua sha es un drenado de todos los meridianos del cuerpo, con lo cual estoy drenando todo el chi de todo el cuerpo. Cuando el chi circula bien, la sangre circula bien. Además que como trabajo también el meridiano de bazo-estómago, estoy haciendo de que la fábrica de chi y sangre funcione mejor. El gua sha es una técnica que si os la pueden hacer en casa, es fácil, es muy barata, es gratis, solita una cuchara y un poquito de aceite, y os la puede hacer alguien en casa. Es ideal hacerlo si tenéis patología una vez a la semana, si no tenéis patología cada 2 o 3 semanas o una vez al mes, te haces un gua sha de todo el cuerpo. Tengo un vídeo que lo explico y es muy recomendable para los miomas uterinos. Os vais a notar muchísima diferencia también, Y los alimentos, bueno, os explico. En cuanto a alimentos, verad, tenéis esta tabla. Esta tabla os he puesto 3 tipos de alimentos. La luz roja, alimentos que no deberíamos comer en abundancia. ¿Quiere decir prohibidos? Bueno, a ver, prohibido no hay nada en esta vida, porque si empezamos a prohibir, mal vamos, nos crea mucho estrés en el cuerpo. No hay que prohibir nada, pero sí luz roja, los picantes, evidentemente, la cebolla cruda, el ajo crudo, todo esto es muy fuerte, mucho calor, seca, estanca la sangre. El alcohol y otras bebidas estimulantes, bueno, pues en cierta medida intentar evitarlo, sobre todo si estamos en tratamiento. La jalea real, los alimentos de naturaleza coagulante como los dátiles rojos. Luego, en luz amarilla, la carne de cordero, las gambas, los cangrejos, la anguila, los pescados en conserva, y añadiría también todos, por ejemplo, pasa que quizá en otros países no se come tanto, por ejemplo, los animales de pluma, los animales como por ejemplo, no el pollo, pero sí la codorniz, el pato, todos estos animales son muy fuertes. Entonces, aquí tenemos que descongestionar el cuerpo, con lo cual estos en luz amarilla, moderar su cantidad. Y luego luz verde. Mirad, hay un alimento muy rico en fitoestrógenos que ayuda a la regulación de los estrógenos, que son las semillas de lino trituradas. El aceite de lino no tiene tanta cantidad de fitoestrógenos como las semillas de lino, ¿vale? Pero las semillas de lino tienen que estar trituradas, ya las venden así. Alimento número 1, que ayuda a regular los miomas. Tomar, chicas, tomar durante un tiempo, vais a notar mejora también. Luego, una dieta no grasa, ligera, carnes magras, pollo, huevos de codorniz en este caso, el pescado blanco, la col, la coliflor, etcétera, ¿vale? Los hongos shiitake, el tofu es fresquito, el tofu va muy bien también. Las algas en general, la fruta como la granada y las uvas. Y luego aumentar el consumo de los 5 cereales como el arroz, el mijo, el trigo, el sorgo y las habichuelas. La fruta seca, los cacahuetes, todo tipo de semillas como las pipas de calabaza, el sésamo y la avena. Bueno, como veis, comer sano.
vamos, que no tienen ningún secreto, ¿vale? Excepto las semillas de lino trituradas que son bastante específicas, lo demás pues es comer sano, no abusar de los alimentos fuertes y hacer una dieta pues que drene más o menos, pero comer como se come habitualmente, porque además cada uno tiene sus costumbres y cada país tiene sus alimentos, etcétera, y el cuerpo está acostumbrado a comer eso, entonces un poquito es a lo que el cuerpo pida. ¿Recomendaciones del día a día? Bueno, chicas, recomendaciones. Vigilar vuestro peso en el caso de que tengáis sobreexceso de peso para no tener tanta cantidad de estrógenos acumulados y sobre todo intentar pasar un poquito de todas las cosas que nos hacen sentir mal y si no podemos pasar, al menos ser conscientes de que nos estamos bloqueando el hígado, porque las chicas tenemos mucha facilidad en hacer bloqueo de chi de hígado porque somos muy emocionales. Entonces, intentar darle un sentido a la vida un poco más ligero y un poco más de no pasa nada porque esto es así, intentar evitar lo que podamos evitar y aceptar yo creo que es la clave de la vida, ¿no? Aceptar no significa aceptar lo que no queremos, pero sí aceptar la vida, ¿no? Tal como es y lo que nos quiere enseñar. Entonces, fluir, el no preocuparse mucho, no darle mucha importancia a si mañana, si mirar, nadie se muere por no sufrir, nadie se muere por no sufrir, ¿sí o no? Entonces os recomiendo mucho que os planteéis, las que tenéis muchas comidas de cabeza, que nos comemos la cabeza, que estamos todo el día dándole vueltas, que además lo pasamos mal porque las cosas de fuera nos adecúan a lo que nosotras queremos, a nuestras expectativas. Entonces replantearnos nuestras vidas a veces pues de otra manera, ¿no? Y esto es un factor importante en la creación de miomas, ¿eh? Siempre habrá un factor que nunca podremos controlar, pero en la circulación de chi y sangre muchas veces viene provocada por un bloqueo de chi de hígado por las emociones. Entonces, pensar que el cuerpo es un cuerpo físico que tiene dos partes, la parte física que yo puedo tocar y ver y la parte abstracta que es la mente, pero la mente también forma parte del cuerpo físico, con lo cual interviene muchísimo en las funciones del cuerpo, ¿eh? Entonces, por eso en medicina china damos tanta importancia a desbloquear el chi de hígado. Hay una planta que no se puede tomar sola, porque luego ya veo que todo el mundo va a comprar esa planta, ¿no? Se llama Chaihu, que es una de las grandes drenantes del hígado, lo desestresa. Pero la raíz del problema siempre, intentar tener una mente clara, quitarse mucho de estar pendiente de la información de fuera, liberarse un poco, hacer espacios para mí, pero no tener que exigirlo, sino crear esos espacios de forma continua en mi vida, ¿no? Para que yo pueda tener un poco de claridad mental. La claridad mental, ¿sabéis cómo llega? La claridad mental llega cuando no hay ruido y cuando no dejo entrar el ruido de fuera. Entonces, yo sé que es fácil de decir, pero a veces es difícil de hacer porque luego cada una tiene sus circunstancias en la vida y a veces nos bloqueamos y no sabemos cómo salir de ellas, pero tenemos muchas amigas que nos pueden explicar, podemos contar y sí que es verdad que hay que replantearse un poquito qué estamos haciendo con nuestras vidas cuando tenemos miomas y muchas veces esos miomas nos producen muchísimo malestar, muchísimo malestar. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Y vamos con la extensión para los que son estudiantes y profesionales de la medicina tradicional china. Que vaya muy bien. Chao. Adiós.